You don't have to be alone again, could I? Take you by the hand and never go, would I? Tell you that I love you. Ella lo miró expectante, sin probar nada en el menú. Todavía no puedo juzgar. Cuando su esposa le frunció el ceño, suspiró internamente e hizo un cambio en su respuesta. Parece adecuado. El lugar tiene un ambiente agradable. El rico olor a café es agradable, lo admito. Como se sospecha, su rostro hizo un 80. Sabía que te gustaría. La diosa de la primavera sonaba muy complacida consigo misma. Hay mucho para elegir aquí. No estoy seguro de por dónde empezar. El comienzo sería suficiente. Una patada en la espinilla debajo de la mesa lo obligó a gruñir. No seas sarcástico, mi amor. Es impropio de ti. Perséfone permaneció concentrada en el menú, con una sonrisa de satisfacción plasmada en su rostro. Hades podía ver sus ojos en el trabajo, tomando todas sus opciones. Me pregunto qué especiales hizo para nosotros. Todo es muy intrigante. Me siento curioso también, respondió Hades. Una expresión molesta apareció en su rostro. ¿Fue lo mejor que se te ocurrió? Es un nombre agradable. Es un nombre tradicional en el mundo mortal. La diosa levantó la vista. ¿Hay algo mal con mi elección? Nada, pero no veo por qué no podemos usar nuestros nombres reales. Porque ninguna mujer mortal que se respete a sí misma nombrará a su hijo como el dios del inframundo. Nombra a un mortal que lleve tu nombre, y podemos ir a casa ahora mismo. Cuando no habló, la sonrisa de Perséfone se sintió satisfecha. Descanso mi caso. Ahora, menos melancólico y más escogido. ¿Entendido? Permaneciendo en silencio, Hades abrió el menú y dejó que sus ojos oscuros examinaran el contenido. Dejaría que Perséfone la divirtiera. Su esposa parecía emocionada durante sus compras más temprano en la tarde. Parece que hay algo para todo aquí, murmuró, levantando su mano para barrer su grasiento cabello negro hacia atrás. Debe pasar por ingredientes como su pasado de moda si ofrece todo lo que dice que hace. Debe estar haciendo bien para pagarlo. Como el miembro más rico de su familia olímpica, llámelo curioso si se preguntó cómo un mortal podría permitirse una selección tan masiva. La mayoría de los lugares que conocía no proporcionaban un tercio de lo que el propietario rubio estaba ofreciendo a su clientela. ¿Hizo todo lo que figuraba en el menú? Si no, entonces debe tener docenas de proveedores en la tubería. Su flujo de caja debe ser una ola constante. No pudo evitar la forma en que pensaba. Como dios de las riquezas, despertó su curiosidad. Concéntrate, Hades. Elige algo antes de que tu esposa te llame. Mientras Hades estaba ocupada reflexionando sobre sus pensamientos, Perséfone estaba ocupada mordiendo las comisuras de sus labios. Ella no podía decidir lo que quería. Todo sonaba muy bien. ¿Dónde empezar? Si no fuera por el mensaje de Hermes, que le estaba entregando un paquete a Hécate en su residencia dentro del inframundo, entonces no habría escuchado ni un vistazo acerca de la guarida del zorro. Las noticias tendían a llegar al inframundo más lentamente que la mayoría, aunque cuando preguntó por qué no había oído hablar de un lugar así antes, notó que Hermes comenzaba a moverse incómodamente. Seguramente, valía la pena escuchar cualquier lugar que atrajera la atención de múltiples atletas olímpicos. A pesar de no ser olímpico, ser uno de los hijos mayores de Zeus, así como la reina del inframundo, tenía sus ventajas. Baste decir que pasaron 5 minutos antes de que Hermes contara todos los chismes sobre el Olimpo. Su tiempo en el inframundo le había proporcionado muchos medios para obtener la información de su rehén involuntario. Cuando dejó libre a su hermano pequeño, Perséfone estaba internamente furiosa. Se formaron grietas en el piso de mármol del palacio de su esposo mientras ella regresaba a sus habitaciones. Ese maldito Afrodita. Oh, sabía que la diosa del amor podía ser mezquina, pero ahora lo estaba pidiendo. Afrodita había hecho todo lo que estaba en su poder para evitar que la información llegara a la reina del inframundo, y Perséfone sabía por qué. Su pequeña rivalidad que comenzó con Adonis hace tantos años continuó plagándolos hasta el día de hoy y solo empeoró con el paso del tiempo. Las dos diosas solían ser buenas amigas, pero estos días después del incidente de Adonis, su relación nunca se recuperó. Los dos siempre trataban de enfrentarse entre sí de varias maneras, hasta el punto de que los otros dioses simplemente los ignorarían. Las acrobacias que se hicieron mutuamente fueron legendarias.
Sin embargo, cuando uno de los sirvientes de su madre le informó por mensaje de Iris que la diosa del amor planeaba visitar y pasar la noche en la guarida del zorro con las deliciosas golosinas del propietario, la diosa de la primavera no pudo evitar lanzar una llave en sus planes. El día de San Valentín fue un gran día para Afrodita, y Perséfone no pudo evitar sonreír ante la satisfacción de negarle a la diosa del amor lo que deseaba. Incluso si fuera solo por un día. No podía sentir la esencia de las diosas del amor en ninguna parte cerca de la guarida del zorro, lo que significaba que aún no se había detenido. La expresión de su rostro no tendría precio. Cuando pasaron 5 minutos, los dos dioses sintieron a su anfitrión aparecer junto a ellos, su cuaderno y bolígrafo en la mano, mientras les daba una sonrisa cortés. Entonces, antes de tomar tus órdenes, ¿quieres que lea las ofertas especiales para ti? El rubio parecía complacido consigo mismo. Sí, por favor, respondió Perséfone, seguido de un asentimiento de Hades. Ella no podía esperar. Bueno, comenzó Naruto, para este día especial, he organizado 3 platos diferentes para usted, todos los cuales fueron recién horneados hoy. El primero de ellos es una tarta de cuajada de pomelo con crema batida de manzanilla. El ojo de Perséfone se iluminó, seguido de una ingesta audible de aire. El segundo es un pastel de té de almendras con un glaseado de coco y miel. Finalmente, como es el día de San Valentín, pensé que la tercera opción debería ser algo relacionado con el tema del amor, así que preparé un pastel neapolitano de fresa bañado en chocolate. Hades tarareó mientras se recostaba en su silla. El dios del inframundo no lo admitiría en voz alta, pero las opciones que les fueron presentadas sonaban muy apetitosas. Si el mortal preparaba tales platos para ellos, y si le gustaban, estaría dispuesto a dejar una generosa propina para el hombre, a pesar del dinero ya proporcionado. A pesar de su reputación, Hades elogió el trabajo duro y la dedicación. Mirando a su esposa, Perséfone estaba prácticamente rebotando en su silla, sus ojos se iluminaron como fuegos artificiales. Si los platos eran la mitad de buenos que sugerían los chismes, entonces Perséfone contempló arrastrar al hombre al inframundo y pedirle que lo instalara solo para ella. Tenía un lugar en mente al lado de su famoso jardín. De esa manera, ella y su esposo podrían recibir sus órdenes en la veranda con vista a los campos de Aspodel. Sus compañeras diosas podrían no estar contentas con el cambio de ubicación y eso significaba que tendrían que obtener el permiso de su esposo para ingresar a su reino si querían visitarlo. Al ver la emoción de su esposa, cerró su menú y miró a su esposa directamente a los ojos. En ese caso, tomaremos los 3. Mi esposa y yo compartiremos un plato de cada uno de sus especiales entre nosotros. Naruto asintió y lo escribió en su libreta. Su sonrisa se ensanchó cuando vio a Perséfone acercarse a la mesa y tomar la mano libre de su esposo entre las suyas. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Hades y parpadeó en dirección a su esposa. Fue hermoso ver cuán enamorados estaban la pareja el uno del otro. Tenía la sensación de que el marido era del tipo que iría a la luna y volvería si hacía feliz a su esposa. Ustedes son una dulce pareja. Es amable de su parte decir, respondió Perséfone, su pulgar trazando la piel pálida de su esposo, puede ser tan terco como una mula cuando quiere, y más malhumorado que un toro que se ve rojo, pero en el fondo mi esposo está un softy. No hay suficientes personas que tengan la suerte de ver ese lado de él, pero yo sí. Le dio a su esposo un apretón tranquilizador. No ha sido fácil, pero hemos estado casados durante mucho tiempo y hemos superado los obstáculos que causarían que la mayoría de las personas lo dejaran. Espero que él sepa cuánto he llegado a amarlo. La expresión del dios de los infiernos se suavizó aún más, lo hace. Tienen suerte de tener el uno al otro, respondió Naruto, su mirada se volvió y miró por la ventana a las personas que caminaban por el pavimento al otro lado de la carretera. La mayoría de las personas en estos días no parecen entender lo precioso que es el matrimonio, especialmente cuando aparece la persona adecuada. Brinda la oportunidad de crecer en el desinterés al servir a su esposa o esposo, y a cualquier hijo que provenga de la unión. Es más que una unión física. También es una unión espiritual y emocional. Ambos inmortales lo miraron con leve sorpresa. Ambos lo miraron a los ojos azules y notaron una tristeza dentro de ellos. ¿Algún niño? Ambos asintieron, una hija, respondió Hades en voz baja, sin dejar de mirar al dueño rubio con una mirada inquisitiva. Eso es bueno. ¿Estás casado? La pregunta vino de Perséfone. Justo delante de sus ojos, notó un cambio momentáneo con el dueño rubio. Como si una puerta se hubiera roto, seguida de una ola de tristeza que resonaba brevemente de su persona, y su rostro adquirió una mirada lejana cuando una sonrisa triste se hizo cargo.
Perséfone casi deseó no haber preguntado. Viudo. Oh, su voz era tranquila, lo siento. No había tenido la intención de despertar viejos sentimientos. Ser tan joven y ya viuda debe haber sido difícil. Apenas tenía más de 20 años. Pasaron unos momentos de silencio antes de que el rubio se sacudiera la tristeza, su sonrisa volviera a la normalidad y agitara una mano en el aire. No lo hagas. Fue hace mucho tiempo. Verlos a ambos juntos me recuerda a mi tiempo con mi esposa, y cómo desearía que tuviéramos más tiempo juntos. La extraño mucho. Volvió a traer su libreta y su bolígrafo. Ahora, sigamos con sus órdenes, ¿de acuerdo? ¿Qué les gustaría tomar a ambos? Oh, es cierto. Todavía tenían sus bebidas a la orden. Al soltar las manos de su esposo, Perséfone leyó el menú por última vez antes de que ella supiera con confianza lo que quería. Me encantaría uno de sus capuchinos de coco y vainilla, por favor. Suena delicioso. Asintiendo con la cabeza, Naruto se volvió hacia Hades. ¿Podrías servir algo un poco más fuerte? Hades preguntó. Las bebidas calientes que se ofrecían en el menú sonaban bien, pero el dios mayor deseaba algo con algo extra. ¿Más fuerte? ¿De qué manera? ¿Dices con una patada extra? Hades puso énfasis en la última parte y Perséfone observó cómo se producía un entendimiento entre los dos hombres. Golpeando su barbilla con su bolígrafo, Naruto emitió un zumbido. Te entiendo. Normalmente, no serviría alcohol en mis bebidas, por eso no he puesto nada en el menú. Aunque, podría hacer una excepción dada la configuración privada. ¿Tenías algo en mente? ¿Quizás un café irlandés? Sería imposible. Una media sonrisa se extendió sobre la cara de Naruto. Creo que podrías estar de suerte. Naruto le dio una mirada apreciativa. Me gusta tu estilo, Ankunderil. Hades asintió en dirección a la rubia, sin decir nada sobre el alias. Tomará un poco más de tiempo prepararse, así que espero que no te importe la espera. Está bien. Los gobernantes del inframundo vieron a la rubia desaparecer y preparar sus órdenes, dejando que la pareja volviera a unir sus manos sobre la mesa. Parece agradable. Está bien, respondió Hades, para un mortal de todos modos. Perséfone apoyó su codo libre sobre la mesa y colocó su cabeza en la palma de su mano. Deberíamos traer a Melinoe con nosotros la próxima vez. Esa chica no deja el inframundo lo suficiente. Aunque, frotó pequeños círculos en la parte posterior de su marido. Mano, puede que tenga que esperar hasta el otoño. Regresaré al Olimpo en unas pocas semanas. Quizás podamos planear una salida para nosotros tres cuando regrese en el otoño. Un gruñido salió de la boca de Hades. No estaba en contra de la idea. Simplemente no le gustaba escuchar a su esposa hablar sobre su próxima separación durante 6 meses. No seas así. También nos dará algo que esperar cuando regrese en la temporada de otoño. Me gustaría que te quedaras conmigo todo el año. Hades escupió amargamente. Si no fuera por ese idiota autoritario, me veo obligado a llamar a mi hermana haciendo un berrinche, entonces estarías conmigo siempre. Hasta el día de hoy, después de milenios, la relación con Demeter solo empeoró con el tiempo. La diosa de la cosecha y las estaciones no podía aceptar que Perséfone pudiera amar a alguien como él. Si Demeter se salía con la suya, lo que en un momento ella hizo, entonces encerraría a su hija en un lugar secreto que solo ella conocía, y prohibiría que cualquier otra persona de su familia la viera. Demeter tomó el término que la madre conoce mejor a un nivel extremo, y él sabía lo frustrada que podía estar Perséfone con la mujer que trataba de controlar cada aspecto de su vida. Lo estás haciendo de nuevo, mi amor. Una mirada de complicidad cruzó su rostro antes de que la diosa se levantara de su asiento. Sin romper el agarre de la mano de su esposo, Perséfone guió su silla alrededor de la mesa y se sentó a su lado. No puedes evitar forzar a los sentimientos negativos a filtrarse en tu mente, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer contigo? Podrías quedarte conmigo y decirle a Demeter que se vaya al campo de trigo más cercano. Respondió, aunque se arrepintió cuando Perséfone tomó una cuchara y lo golpeó en la frente con ella. Ay. Puede que no te guste, pero sigue siendo mi madre, no importa cuán arrogante pueda ser. Viene de un lugar de amor. Inclinándose hacia atrás en su silla, cruzó una pierna sobre la otra. Si eres un buen esposo por el resto de hoy y no permites que se filtren más pensamientos negativos, podría considerar tratarte más tarde. ¿Tratarme? Al llegar a la mesa, Perséfone sacó una de sus muchas bolsas de compras y la sacudió en el aire. Mientras estabas ocupado mirando a uno de los empleados de la tienda, lo miró brevemente, haciendo que Hades tuviera la decencia de tragar. Pensó que había sido más discreto. Fui y conseguí algo del departamento de lencería. Pensé que podría usarlo esta noche.
¿El departamento de lencería? Tarareando en confirmación, una sonrisa tímida se abrió paso en su rostro. ¿Te gustaría que te los ponga esta noche? Viene con esta pequeña pieza que deja poco a la imaginación. Con las manos aún juntas, Perséfone casi podía sentir que su esposo, el santo Dios, comenzaba a calentarse ante la idea. ¿Te gustaría eso, mi amor? Mucho. Sería un tonto si no siguiera sus órdenes. Bien. Entonces no más pensamientos negativos y podrías verlo más tarde. Muy bien, mi reina. Hubo una pequeña charla entre los dos. El tiempo pasó más rápido de lo que cualquiera creía. En poco tiempo, Naruto regresó a su mesa, sonriendo ante el hecho de que Perséfone estaba sentada junto a su esposo, y comenzó a bajar sus bebidas sobre la mesa. Ambos parecían impresionados con sus bebidas, sin notar ningún derrame al costado de las tazas ni en los pequeños platos en los que se asentaron. La diosa de la primavera podía oler el coco que irradiaba de su bebida, y dejó escapar un murmullo de deleite en el momento en que su bebida tocó sus labios. Estaba delicioso. El coco y la vainilla se podían degustar de manera uniforme, y ninguno de los dos dominaba al otro. Estaba perfectamente equilibrado. Oh, eso es asombroso. Se hundió en el costado de su esposo sin darse cuenta de que Hades seguía mirando su bebida. Se veía bien, y el olor de su café irlandés era celestial en su sentido del olfato. Sin embargo, admitiría que el corazón que el dueño rubio había decorado en la espuma de su bebida lo desanimó. No pienses en eso. Simplemente disfrútalo y serás recompensado cuando llegues a casa. Estaba recibiendo su regalo. Llevándose la bebida a la boca, Hades se sorprendió gratamente. Estuvo bien. No, era mejor que bueno. Fue increíble. Fue tan bueno que Hades verificó si se había agregado algún néctar a la mezcla. Olía a galletas recién horneadas y sabía a frutas secas, cáscaras de naranja y especias para hornear. Era liviano en el cuerpo pero tenía un poderoso golpe. ¿Qué whisky usaste? Sexton Single Malt Irish Whiskey, respondió Naruto, mantengo una botella en la oficina. A veces, después de cerrar por la noche, me llevo un vaso mientras me limpio. No bebo demasiado, pero de vez en cuando me gusta un whisky. Hades asintió y le ofreció a su esposa un sorbo de su bebida, y pareció complacido cuando su boca hizo una pequeña forma de O después de tomar un trago. Está bien, ¿eh? Es muy bueno. La pareja no esperó mucho, y momentos después, ambos quedaron asombrados cuando les presentaron los platos de comida. Aunque para Hades, asombrado estaba levantando las cejas, y su mandíbula colgando abierta en una cantidad minúscula. Aún así, obtener la reacción del dios del inframundo fue una hazaña digna de elogio. El dios malhumorado rara vez mostraba emoción frente a los mortales. Sin embargo, Perséfone era mucho más vocal, y que se supiera. ¡Oh Dios mío! Ella aplaudió, sus papilas gustativas salivaban mientras más miraba los platos. Sus 3 pedidos parecían horneados a la perfección y estaban bellamente decorados. Esto está más allá de lo que imaginé. Gracias por decirlo, respondió Naruto, espero que disfrutes de tus órdenes. Si hay algo más, avísame. Estaré estacionado en el mostrador. La rubia hizo una breve reverencia por cortesía y dejó a la pareja hipnotizada sola para disfrutar de sus comidas. Sacó un libro del mostrador, cruzó una pierna sobre su rodilla y se sentó cómodamente mientras los dos inmortales disfrutaban de sus órdenes. Muchas gracias, susurró Perséfone, sus ojos nunca dejaron los 3 platos. Ella no sabía por dónde empezar. Los 3 parecían tan atractivos que estaba teniendo una crisis al decidir por dónde comenzar. Se ven tan bien, pero no sé si quiero estropear su aspecto. Son hermosos a la vista. Hades miró a su esposa y reconoció la emoción que la invadía. Su rostro estaba hipnotizado, y él no podía culparla. Su comida parecía algo que Hestia, o su madre crearía. Este mortal estaba lleno de sorpresas. Lamiendo el borde de sus labios, Hades tomó el tenedor más cercano y tomó un pedazo de la tarta de pomelo. Planeaba ir de izquierda a derecha. Escuchó a Perséfone jadear como si su acción fuera injustificada antes de que ella imitara sus acciones. A la cuenta de 3, ambos se llevaron las piezas a la boca, masticaron durante un par de segundos y rápidamente volvieron a caer en sus sillas. Tanto sus ojos brillaron de alegría, sus hombros se desplomaron en comodidad y su respiración se sincronizó. Ninguno de los dos pudo haberse preparado para la avalancha de sabor que asaltó sus papilas gustativas. Dioses santos arriba. Esto es lo mejor que he probado en mi vida. Perséfone murmuró. Nada se acerca. Lamento mi amor, pero creo que Hestia y tu madre ya no ocupan el primer lugar. Ella no estaba bromeando.
Dioses e inmortales eran notoriamente difíciles de complacer, en casi todos los sentidos. Para una mortal tener el talento suficiente para rendirse en tal estado con la comida era insondable. Mi amor. ¿Estás bien? La diosa de la primavera esperó unos momentos antes de recibir una respuesta, solo que no fue la respuesta que ella imaginó. En lugar de palabras que salieron de la boca de su esposo, fue un largo y prolongado gemido de puro deleite brotando de la boca de su esposo. Era gutural como si el sonido viniera de su alma. Omi. Junto al mostrador, Naruto ni siquiera levantó la vista de su libro. Simplemente sacudió la cabeza y continuó leyendo. Perséfone no dijo nada, ni Hades reaccionó al ver a su esposa mirándolo con sorpresa. En cambio, sorprendió a Perséfone cortando un trozo más grande de la tarta con su tenedor y mordisqueando el postre como si estuviera a punto de desaparecer de su vida para siempre. Aunque permaneció en silencio después del segundo mordisco, la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más amplia por el segundo. Era como si la tarta estuviera bombeando felicidad pura a las venas del dios del inframundo. ¡Ey! No es justo. Apégate a tu mitad. Perséfone hizo a un lado su sorpresa y alejó a su marido de la tarta. Ella también quería otra pieza. No me hagas golpearte con el final de mi tenedor, mi amor. Siguió así durante el resto del tiempo que pasaron en el Foxden. La sonrisa en el rostro de Ade nunca había sido tan amplia como aquella tarde mientras comía pastel y bromeaba con su esposa. La comida era realmente el camino hacia el corazón de una persona y Perséfone para uno amaba cada segundo de ella. Su tarde, que el día de San Valentín se convirtió en uno de sus recuerdos más felices en la memoria reciente, sirvió para apreciar el amor y el vínculo que el esposo y la esposa sentían el uno por el otro. El rubio no podía comprender el invaluable servicio que había brindado a sus dos clientes. Una vez que la pareja de inmortales terminó de devorar la tarta, se trasladaron al pastel de té. Una vez que terminó, se trasladaron al pastel neapolitano. Si los gemidos de deleite que venían tanto de Perséfone como de Hades eran una indicación, entonces el día había sido un éxito para los ojos y oídos de Naruto. Durante las siguientes 2 horas, la pareja continuó pidiendo los mismos platos especiales una y otra vez, y a la rubia no le importó en absoluto. Mirándolos por el rabillo del ojo, el viejo shinobi sintió que viejos recuerdos comenzaban a agitarse en el fondo de su mente cuando una belleza familiar apareció en su mente. Hinata. Chico, no había pensado en su esposa en mucho tiempo. No porque no quisiera ver su hermoso rostro en su mente, sino porque cuando la imaginó, solo sirvió para recordarle todo y a todos los que había perdido. Los que siempre estuvieron fuera de su alcance. Se fue a un lugar al que nunca podría ir. A veces, cuando se estaba quedando dormido, imaginaba los brazos de ella envolviéndose alrededor de su cuerpo, su cabeza descansando sobre su pecho y sus piernas descansando contra la de él. Dormir con Hinata a su lado nunca dejó de ayudarlo a dormir. Ya sea por su respiración constante o el sonido de su corazón latiendo contra su oído, ella nunca dejaba de ver lo bueno en él. Incluso después de convertirse en Hokage, y el estrés y la presión de preservar la paz por la que todos lucharon tanto por alcanzar, comenzó a acumularse cada vez más sobre sus hombros, ella nunca dejó de hacer ese peso tan ligero como una pluma en el momento en que él entró en la casa de su familia. Al ver su rostro sonriente, sus ojos llenos de amor y brazos esperando su abrazo, fue un sentimiento que él apreciaba hasta el día de hoy. Otras veces, se imaginó a Bolt y Himawari deslizándose en la cama con ellos. Su hijo se acurrucaría entre sus padres, su cabeza descansando sobre el amplio cofre de Hinata, mientras Himawari se recostaba contra su padre. A veces las piernas de ella se esparcirían sobre su cara, o su cuerpo horizontal sobre su estómago. Su hija podía dormir en las posiciones más extrañas. En estos días, se despertó en una cama fría y vacía, sirviendo para recordarle su lugar en el mundo. Se habían ido hace mucho tiempo. A veces, por un breve momento, podía sentirlos de pie junto a él. Sin embargo, tan pronto como se dio cuenta de la sensación, desapareció tan rápido como llegó. Lo tomó como su forma de decir hola. A decir verdad, se sintió un poco deprimido cuando entraron en su mente. Sacudiendo sus pensamientos y sentimientos mientras estaba en el trabajo, notó que el señor Underhill intentaba llamar su atención, y rápidamente se movió para cumplir con su pedido. Esta era su vida ahora, y en el fondo, sabía que no podía detenerse en el pasado. Nada bueno vino de estar atrapado en el pasado. Fue difícil dejarlo pasar. ¿Qué puedo traerte? Mientras Hades hablaba con la rubia y ordenaba otro conjunto de especiales, la diosa de la primavera permaneció en silencio, con un sentimiento inquietante en el fondo de su mente.
Se le erizaban los pelos de la nuca y se le erizaba la piel de gallina. Ella ocultó su sorpresa mientras su esposo y el mortal conversaban, y giró la cabeza para mirar hacia la ventana. ¿Por qué tenía esta sensación de que alguien la estaba mirando? Cuando sus ojos dorados notaron una figura parada frente a la ventana, la razón del sentimiento se hizo evidente. Ah. Es por eso. De pie detrás del cristal y pasando desapercibida por los mortales que salpican la calle, no era otra que la diosa del amor, parada con los brazos firmemente a los costados, sus ojos un torrente de colores furiosos. Mientras intentaba mirar un agujero por la parte posterior de Perséfone, ella lucía una nueva apariencia, como lo haría a menudo cuando las dos diosas se conocieron en la primavera y el verano, con cabello rubio en un corte de pelo estilo bob. Al mirar a la mujer de arriba abajo, vio que Afrodita llevaba un vestido púrpura muy caro. Dejó una gran cantidad de escote y habría dejado a hombres y mujeres un desastre salivador. A Perséfone no le resultó difícil entender lo que la diosa había planeado, y se dio cuenta de que el plan de la diosa era atraer al encantador dueño rubio para que se uniera a ella en el dormitorio. Decirá. Hoy no. Una sonrisa apareció en la cara de Perséfone y tomó un sorbo de su maravillosa bebida, pronunciando en silencio lo sorprendente que era para la deslumbrante diosa. El acto fue suficiente para hacer temblar a la diosa del amor, y la deslumbrante intensificación. Afrodita probablemente intentaría recuperarla por esto de alguna forma creativa, pero en este momento, no tenía el corazón para preocuparse. En cambio, Perséfone decidió hacerlo infantil y darle a Afrodita un último regalo de despedida antes de regresar a la compañía de su esposo. Levantó la mano y le ofreció a Afrodita el pájaro, mientras su sonrisa se ensanchaba uno. Querida. ¿Qué estás haciendo? La voz de su esposo atrajo su atención a la mesa y encontró a Hades y Naruto mirándola. Este último tenía su libreta y bolígrafo en la mano. Nada, cariño. Nada en absoluto. Ella respondió, adoptando una sonrisa inocente mientras juntaba sus manos. Otra ronda de todo entonces,